Yo voy a leer na miña intervención les pallabres con les que fain la antoxana de lo que lle propiamente el homenaxe al profesor García Arias, que, como decía cuando imprimamos estes xornais, bueno, pues están aquí neste libro que en 2 volúmenes pues contien la colaboración de más de 50 investigadores de las universidades españoles, europeas y americanas que quisieron xuntarse a este homenaje y que, como veis, son 2 tomos y más de 1000 páginas. Las palabras con las que se abre este volumen de homenaje dicen lo siguiente. El pasado 6 de mayo, el profesor García Arias cumplía 65 años. Coincidiendo con lo que de simbólico tiene hacer 65 años, la Academia de la Lengua Asturiana tomó determin de recoller neste volumen traballos de extremado calter de los collacios y discípulos de So, con envís de rendir un pequeño y merecido homenaje que espelle la nuestra reconocencia y gratitud. Reconocencia por so dueito y asustado traballo filolóxico de tantos años. En sin exageración dala, podemos decir que García Arias lle el padre de la filología asturiana con mayúsculas, en el sen más largo que se pueda dar al término filología. A él debemos los estudios más rigurosos y completos de los fechos hasta ahora, de investigación toponímica, de dialectología, de diacronía de la lengua asturiana, de estudio y edición de textos medievales, de etimología, entendida esta en el sen moderno del término como historia completa de la palabra que atiende a las 2 cares del signo lingüístico, el significante y el significado. Abrió así mesmo camín en talles como la sociolingüística y la de estudios literarios triaes llueu por otros investigadores. Neste sen non podemos escaecer, por exemplo, que a él debemos la existencia de esas granibles colecciones académicas, librería facsimilar y cartafollos de literatura escaecida, y sin les que non sería posible trazar la historia de la literatura asturiana. Del valir de los sos traballos etimolóxicos lle seña el fecho de que el asturiano sella una de les lingües que apruz como elemento de comparanza en el léxico etimológico italiano, lei, un de los diccionarios etimológicos más importantes de los que güey se están redactando y que está dirigido por el profesor Max Pfister. O que el asturiano sella un de los idiomas obligatoriamente tratados en otra obra de referencia obligada dentro de la romanística, el Dictionnaire étymologique romain, dirigido por Eva Vichy y el profesor Schweika. En este caso, ello lle asina porque la generosidad de García Arias deja el so diccionnaire étymologique entièrement accesible o de Gomián, al marxe de que los artículos tean os leyaos o entá inéditos. Reconocencia porque como primer presidente de la Academia, en los 20 años que la tuvo al so cargo, acertó a empobinar lesieres precisas para que la lengua asturiana contare en un curto espacio de tiempo para lo que son los procesos de normativización de una lengua con las herramientas amañoses para el logro de un estándar lingüístico de una lengua moderna capaz de poder ser empleada en cualquier situación y contexto de fala. Él y el responsable cabello de las 3 obras primeras de la lengua asturiana: Normes ortográficas, Diccionario de la lengua asturiana y Gramática de la lengua asturiana. Obras que por sí solas justificarían la existencia de la propia Academia y el trabajo desendolcado en ella de magar la so creación en el ya Bielchano 1980. A ellas hay que amestar por el valir que tienen en sí mesmes y por lo que significaron en su momento otras 2 obras: la historia de la literatura asturiana y nomes de concellos, parroquias, pueblos y lugares del Principado de Asturias. Gratitud por la so generosidad, porque, entre otras cosas, punxo desinteresadamente a disposición de la Academia para la igual del Diccionario de la lengua asturiana los materiales de aquella inéditos de lo que yo sería el so Diccionario General de la lengua asturiana,
o porque, como ya se dicho, ponga a disposición de los investigadores del Dictionnaire étymologique romain los artículos inéditos de lo que será el Diccionario etimológico de la lengua asturiana, en el que se inserirán las propuestas etimológicas de les que van, hasta este momento, 4 volúmenes asolellados. Gratitud por la su trayectoria personal, por la coherencia y lealtad de toda una vida para con la lengua y para con Asturias, por ser ejemplo en los momentos más abegosos para todos los que nos enfotamos y empeñamos en sin reparar no que profesional o personalmente nos podía costar en sacar adelante el proceso de recuperación y dignificación de la lengua asturiana. No puedo finar en sin darles gracias a todos aquellos que hicieron posible este merecido homenaje, especialmente a los que participaron con las sus contribuciones, a Neto, que fixo el retrato de García Arias, en sin escaecer a los que por extremadas razones no pudieron participar en esta obra, pero que tan y sentimos fondamente vencellados a este proyecto. Para la Academia de la Lengua Asturiana y para mí como presidenta, é prestoso y gratificante poder ofertar este manollo de traballos científicos debidos a romanistas y estudiosos de dentro y de fuera de Asturias al caderalgo García Arias. Y sobremanera é prestoso facelo nun momento nel que está en plena actividad y nel cumal de la súa producción científica que aguardamos sella tan larga y ranible como lo foi hasta ahora. Muchas gracias.